Muy buenas tardes, esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Hoy vamos a tocar el tema sobre los problemas sociales y la responsabilidad de las diferentes iglesias que están asentadas en nuestro país. Para hablar de este tema, nos acompaña hoy el licenciado Carlos Cebreros. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Álvaro. Muy buenas tardes. Bien. Rodrigo Yelito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas. El licenciado Carlos Cebreros, pues es además presidente, voy a leer aquí, de la Red de Ministerios para la Familia en el Mundo. Sí. Y pues es de corte cristiano, ¿verdad? Tengo entendido Sí, claro. esta situación. Bueno. Y bueno, pues hemos estado en estos últimos años viendo una situación de descomposición pues, en la sociedad, una situación pues que nos ha generado altos niveles de marginación y eso pues conlleva otras situaciones sociales. ¿Qué opinas de este escenario? Sí, mira, lamentablemente en nuestro país, hay mucha marginación, ¿verdad? En nuestro país, ¿verdad? Y pues hay necesidad de que se lleven más los servicios, ¿verdad? De salud, de educación, a los lugares más apartados de nuestro país, ¿verdad? La gente tiene necesidad de tener una identidad, tener valores, tener seguridad, tener esperanza, ¿verdad? En su vida, en su futuro, como individuos, pero también como familia, ¿verdad? Como comunidad. Y sí, creo yo que debe de fomentarse una dosis fuerte de una visión, de una nación con valores, con principios, ir dándole seguridad a la gente, ¿verdad? Que tenga seguridad de que va a salir adelante. Siempre se nos ha planteado en diferentes ámbitos, sobre todo en el ámbito público, que la religión, cualquiera que ésta sea, tiene que estar separada del Estado. Y bueno, ahí hay diferentes teorías, ¿no? Sí. Del Estado laico francés, que parece que es el que asumió México a partir del juarismo, y no así el laicismo americano, ¿no? Que es como la tolerancia y la convivencia de todos. ¿Cómo ves tú este laicismo? Sí. Bueno, quiero decirte que pues creo yo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra misma generación fue formado con una formación, ¿verdad? De la vida, ¿verdad? De una separación del Estado y las iglesias, separación de iglesia-Estado, y las iglesias. Entonces, bueno, lo que yo he venido analizando y estudiando, ahora ya en estos últimos 10 años, 15, he visto que hay una corriente muy fuerte en México, ¿verdad? Que nos trajeron nuestros padres independentistas, ¿verdad? De traer una independencia y independizarse aún de las cosas, vamos a decir, trascendentes, ¿verdad? Y nada tiene que ver lo trascendente en el Estado, en la educación, ¿verdad? Cuanto más en la familia y en la iglesia, ahí lo trascendente, lo de Dios. Ahí se tolera. Nada más allí. Pero lo tremendo ahora, que precisamente debido a esa limitación, ¿verdad? Esa separación, de tener en los cuatro paredes ese pensamiento cristiano, esa cultura judeocristiana, yo creo que al limitarla, yo creo que ha dado se ha abierto la puerta de meter, ¿verdad? Corrientes, ¿verdad? Inclusive corrientes, vamos a decirlo, que en vez de ayudar a la familia, a la sociedad, ¿verdad? Están afectando. Yo le llamo esa corriente cultura de la muerte, ¿verdad? La cultura de la muerte. En contraposición a una cultura de la vida que nosotros... ¿Por qué cultura de la muerte? Sí, mira, yo le llamo cultura de la muerte porque está afectando a la familia. La familia es la unidad la de la sociedad. Entre la familia nosotros creemos que es varón y mujer, y hijos. ¿Verdad? Entonces, al meterse esta corriente
de las uniones entre homosexuales, las uniones entre mujer con mujer o hombre con hombre, viene precisamente yo creo yo, a desvirtuar lo que es la familia, ¿verdad? Que tiene sus raíces precisamente en esta cultura judeocristiana, ¿verdad? Y muerte también hay de que, pues la verdad, desde que entró la legalización ¿verdad? Del aborto en el Distrito Federal, lamentablemente, yo soy del DF, ¿verdad? Ya van más de 120,000 abortos en lo que va esta legalización y yo creo que eso afecta totalmente a las madres no tener a sus hijos. Afecta psicológicamente a las madres tremendamente. Y así podemos hablar, ¿verdad? De otro tipo de cuestiones que es, en vez de dar vida, da muerte a la madre ciudad. Rodrigo, ¿tienes alguna Pues idea de esta idea del aborto? No. Bueno, quisiera primero el tema del laicismo, que es, yo sí lo entiendo también como un laicismo el mexicano muy sui generis. Bueno, pero que tiene justificaciones históricas ¿cómo es? Los límites constitucionales están dados, pero como venía yo razonando en el camino, bueno, también hay algunos pasitos adelante con la reciente reforma al artículo 24 de la Constitución, en donde ya se habla no solo de una libertad de creencia, sino una libertad de conciencia. En su momento, a lo mejor en el programa podemos entrar a ese tema. En efecto, creo que es un laicismo muy sui generis, en donde solo, digamos, el culto está reservado a lo meramente personal, íntimo o familiar, y es un poco hacia afuera parece que debiéramos callarlo, ¿no? Siendo que la mayoría de los mexicanos aparentemente somos creyentes o profesamos alguna religión, predominantemente las de corte cristiano, ¿no? Cuestiones curiosas de esa relación y de este laicismo, por ejemplo, es que para casarse, tanto la iglesia como, o sea, para que la iglesia acepte el matrimonio religioso, pide que haya un documento que garantice el matrimonio civil. Tengo entendido, por ejemplo, que en países como Francia, que bueno, pues es pues el país de Voltaire, valida una especie de las iglesias de Las Vegas, ¿no? Pero valida el acto que en ejercicio de la fe se profesaron dos personas, ¿no? Entonces el Estado es testigo y lo convalida para los efectos legales, ¿no? Por eso sí es un poquito sui generis. Por ejemplo, en México, ya con este término, protestamos, ¿no? No juramos. Siendo que países laicos, no sé, como el mismo Chile o Estados Unidos. Chile tiene la opción, dependiendo la creencia del presidente, de jurar el cumplimiento de la Constitución, que eso lo hizo, por ejemplo, Ricardo Lagos del Partido Socialista, pero, por ejemplo, Piñera o los presidentes Frey juran. Sí, dar la opción, ¿no? Dan la opción. Si tienes creencia, bueno, tú juras sobre lo que es más sagrado. O sea, y es que eso es visto desde una perspectiva que es tanto un derecho para el mandatario, pero también es visto como para la sociedad de que está jurando sobre lo que para él significa lo más sagrado. Si para ti significa lo más sagrado el Nuevo Testamento, bueno, pues se está comprometiendo de jurar sobre el Nuevo Testamento. Si para ti es el Viejo Testamento o si otro libro sagrado, bueno, él puede jurar sobre lo que para él es lo más importante y está comprometiéndose con él. Y evidentemente a lo que me refiero es que la sanción legal pues debiera ser igualmente demoledora. Es un tema fundamental el que no se cometa perjurio, por ejemplo, particularmente en materia penal, si se juró sobre lo más sagrado o si se protestó, que casi esa protesta es prácticamente mexicana, ¿no? Tengo entendido, es prácticamente mexicana. Ahora, que la sanción sea igual
de dura, ¿no? Por un perjurio, por una falsedad de declaración ante autoridad judicial o distinta a la judicial, ¿no? Ese era mi tema. Entonces, bueno, simplemente comentar un poquito eso de cómo es nuestro laico, cómo es un poquito su... ¿Es un laicismo disfuncional, Carlos? Mira, ¿qué quiere decir por disfuncional? Pues no sé, esta situación de que hay cuestiones que se toleran, se supone que la educación es pública y laica en este laicismo que niega la existencia religiosa. Sin embargo, tanto hay colegios católicos como hay colegios evangélicos, como hay colegios judíos, y entonces hubo una permisidad, una tolerancia, una situación ahí que no nos queda como claro, si esto se queda en lo público, en lo privado, con una población, el 80 y tantos, el 90% se declara católica, y luego el otro resto, muy importante también, se declara tal vez evangélica, judía u otra, y realmente debe ser muy marginal, según las últimas encuestas, el 5 menos, pues que realmente son agnósticos o totalmente ateos. Entonces, ¿cómo se sostiene esto? ¿Cómo una sociedad que asienta sus raíces en el cristianismo, sea del corte evangélico, sea del catolicismo, etcétera, pues convive con esta situación? Sí, yo creo que lo que pasa en nuestro país, de que ha avanzado mucho lo que le llaman el Estado laico. El Estado laico, a mi parecer, yo le he visto que de fondo sí tiene una tendencia de hacer todo laico, ¿no? Estado laico, educación laica, ética laica, y quitar todo lo religioso, ¿verdad? Y a mi parecer, yo creo que debido a que en las universidades, sobre todo las públicas, ¿verdad? Allí de plano la corriente que prevalece es el secularismo, el laicismo, ¿verdad? Y no dan una educación plural en donde se manifiesten las demás corrientes de pensamiento. México, afortunadamente, tenemos la cultura judeocristiana, y ¿por qué no se debe también enseñar, no solamente en las privadas, ¿verdad? Sino también como una cosmovisión más, ¿verdad? Una filosofía más, ¿verdad? Pero parece ser que aquí no, en nuestro país, lamentablemente, no ha sucedido todavía esa pluralidad de ideas, ¿verdad? Lo que yo llamaría el derecho a la libertad religiosa, ¿verdad? Que todos tenemos, todo ser humano. La libertad religiosa, un tema muy importante que pues tocamos en el siguiente bloque, porque es ir más allá, ¿no? No es solamente que me permitas que yo en lo privado, en mi casa, pueda creer, sino que tenga el derecho de expresarlo, de decir, yo me manifiesto de tal como. Si me equivoco, bueno, pues ahorita nos corregirás. Vamos al corte comercial y cuando regresemos, pues vamos a tocar este importante tema, que es una corriente que se está dando a nivel mundial para que se constituya como un derecho humano, la libertad religiosa. Entonces, regresamos a Línea por Línea. Estamos platicando sobre diversos temas y quedó pendiente el tema de la libertad religiosa. Carlos, tú tienes este concepto pues muy estudiado y me parece que tienes una propuesta sobre esto. Sí, mira, lo vamos estudiando, lo vamos desarrollando más y más, inclusive pues nosotros creemos que si bien en México hay libertad de conciencia, ¿verdad? El Estado él no puede decirle a las iglesias qué es lo que se debe de creer o qué doctrinas, ni mucho menos hay libertad de conciencia adentro de los templos, ¿verdad? Pero es muy diferente la libertad religiosa y nosotros creemos, por lo menos así debe de ser, que es un derecho humano, es un derecho natural que todo ser humano debe de tener la libertad de creer en lo que él considera, ¿verdad?, como algo superior. Y pues la libertad religiosa pues es muy importante, es fundamental en una nación, como todos los derechos. Una nación que no tenga libertad religiosa es quitarle totalmente lo más básico del hombre. Mira, la libertad religiosa, nosotros creemos que todos
inclusive en la Cámara, los diputados, los senadores, los que tienen puestos de elección, ahora sí popular, que son elegidos por el pueblo, por el voto del pueblo, ellos deben estar comprometidos a darle ese derecho a las personas, ¿verdad? En el caso de los evangélicos, estamos hablando del 10% mínimamente, ¿verdad? De los habitantes de todo el país, ¿verdad? Y nosotros creemos que tienen, como los evangélicos, los católicos, los judíos y de otras, de manifestar, ¿verdad? Y yo veo que son nobles sus valores, sus creencias. Eso ayuda mucho a darle solidez, base a una sociedad, ¿verdad? Los valores. Entonces deben de el gobierno debe darle libertad en todos los ámbitos, tanto individual, ¿verdad? No importa si eres maestro de la universidad, ahí debe de haber libertad de manifestar tus ideas, tus creencias, tus doctrinas, ¿verdad? Y parece ser que los maestros tienen que guardar sus creencias en la escuela, y más si es pública, con eso de la educación laica, ¿verdad? Los políticos, con eso del Estado laico, también guardan su fe, su creencia, ¿verdad? La ocultan y la reservan nada más cuando mucho en la casa, cuando mucho, ¿verdad? Y entonces no puede ser. Necesitamos, para nosotros es la libertad que todo ser humano, todos los grupos cristianos, religiosos, iglesias, el gobierno debe estar obligado a respetar y facilitar la obra socioespiritual de las iglesias, ¿verdad? Hacer su labor, ¿verdad? En las vías, inclusive facilitarles, ¿por qué no? Los auditorios que el gobierno pueda, para hacer ahí sus eventos, las esplanadas, la obra social que hacen, ¿verdad? Médica, servicio social, ayuda a los drogadictos, a las madres solteras. Hay mucho trabajo social que hacen las iglesias y no al contrario, se les debe de ayudar. Esa es parte de la libertad religiosa. ¿Y por qué no en los medios de comunicación masiva? ¿Ah? En los medios parece ser que es el único país, tengo estadísticas, que no hay medios de comunicación masiva en manos de las iglesias. Sí, sí. A lo mejor Belice, Guatemala, que son países, tienen estaciones de radio, televisión, cadenas de televisión, las iglesias, y aquí en México no. No, y Ahí vemos. entramos en un sinsentido que es más fácil que una imagen de alguna de estas llamadas narcomantas, ¿no? Salgan en la televisión a un mensaje de amor, de paz, de respeto a sus hermanos. Rodrigo, tienes uno. Bueno, de este tema, yo un poquito como católico lo veo un poco en el sentido de la subsidiariedad. Y si bien es cierto, bueno, yo creo que el Estado debe respetar a las religiones, la creencia, y las religiones lo que es del Estado, ¿no? O sea, dicho en otras palabras, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo creo que la obra social, bueno, sí puedo hablar particularmente de la Iglesia Católica, es precisamente como subsidiaria. Entonces, la Constitución te puede decir, o dice, artículo 3, la educación que imparte el Estado será laica y gratuita. Eso, bueno, es correcto, si entendemos por laico no antirreligioso o anticlerical, simplemente respetuoso de las creencias de las personas. Pero lo que realmente ha pasado históricamente es el Estado no se da abasto para educar a todos. Así es. Y no nos da tiempo aquí, pero podemos hablar de la obra de los jesuitas, de la obra de los dominicos, de la obra de los maristas, en el campo de la educación particularmente, en donde vienen a subsidiariamente, desde los niveles más bajos socioeconómicos hasta las clases más altas, a educar, también creo en respeto del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, ¿no? Que creo que va muy vinculado a lo que estamos diciendo. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ahora, por otra parte, ya no le quito más tiempo al licenciado. Quería mencionar lo siguiente. Creo que hay avances
con la reforma de 2011 que reformó el artículo primero y algunos otros de la Constitución, porque primeramente, antes de esta reforma, la Constitución en su artículo primero otorgaba derechos. Pareciera que un favor era una cosa mágica, un favor que le hacía el Estado al individuo y le otorgaba derechos, ¿no? Entonces, con este cambio particularmente, insisto, en el artículo primero, ahora reconoce derechos y las garantías para hacerlos valer. Eso es muy diferente a decir que otorga garantías. De hecho, había una discusión académica al respecto. Ahora parece que queda más claro. Están los derechos que tiene el ser humano por el simple hecho de serlos, es decir, preexistentes a la propia Constitución, y sus garantías. Y lo vinculo con lo que dice el licenciado y compañero. El artículo 24 de reciente reforma también de julio de 2013 dice, habla no nada más de la libertad de creencia, sino libertad de creencia, ética y de conciencia. Entonces yo también venía pensando ahorita a platicarlo con ustedes, si en una interpretación armónica entre el artículo 24 de la Constitución y el artículo primero, con todo el paquete de reformas del primero, pero concretamente respecto al principio pro persona, a la interpretación más amplia de los derechos humanos, no solo los contenidos en la Carta Magna, perdón, en la Constitución, sino en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y siendo la libertad de creencia un derecho humano, creo que vamos por un camino que va a llevar las cosas a su justo medio con la propia interpretación jurisdiccional, y a la larga, si esa interpretación es así, que parece ser la lógica, de incluso llevarlo a la objeción de conciencia que no tenemos en México, ¿no? Ese era mi comentario, no sé cómo lo vean ustedes. Está bien. Bien, pues a mí sí, yo creo que estamos en una lucha cultural. La lucha cultural es precisamente lo que estamos viviendo en todo el mundo, ¿verdad? Son posiciones culturales que se están dando, ¿verdad? Y yo creo que en nuestro país, yo creo que en otro lado se va a hablar de la corrupción, pero yo creo que la libertad religiosa juega un papel muy importante para detener esta ola de inseguridad, de corrupción, esta ola que está destruyendo a la sociedad, a la familia. Yo creo que entre más libertad religiosa para manifestar nuestra forma de ver el mundo, de ver la familia, de ver la educación, ¿verdad?, con valores, yo creo que va a ayudar mucho a detener esta inseguridad, esta corrupción que está llegando a los límites, a los altos, a esferas de la autoridad, ¿no? Entonces, entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado de este laicismo, que muchos lo utilizan para, en vez, ¿verdad?, de traer una visión de unidad de la esfera eclesiástica y del Estado, caminar juntos por el bien de México, parece ser que es como dicen, lo quieren hacer parecer como el agua y el aceite, ¿verdad? Pero no, es todo lo contrario, hay unidad. Me parece que acaban de hacer reflexiones muy importantes. Esta cuestión del Estado laico francés, que pues estamos haciendo el énfasis de hace 3 semanas, cuando lo de el periódico de las caricaturas, Charlie Hebdo, es atacado por extremistas yihadistas, ¿no? Entonces este laicismo francés que logra quitarle lo católico a los franceses en territorio europeo, pero que no logra quitarle lo musulmán a sus colonias africanas, ¿no? O sea, es decir, en el territorio europeo sí lo aplicó a rajatabla, y en las colonias africanas, en el Medio Oriente, pues no lo logró, no lo aplicó, y entonces entra en crisis porque bajo las mismas libertades que otorga el estado de bienestar francés, pues los extremistas islámicos aprovechan para generar su intolerancia. Es decir, la tolerancia en tanto me respeten a mí, pero en el momento en que las libertades republicanas francesas van contra mi religión, ahí ya no me parece, y ahí entonces aplico la fuerza. Y entonces también hay que, Rodrigo, hay que también entender que este estado de bienestar francés, pues también hace crisis porque no logra integrar a estos migrantes
y tampoco les logra dar un espacio dentro de la economía y dentro de la sociedad francesa. Permíteme ir al corte, Rodrigo, y regresando, pues vamos con tu comentario. Regresamos a Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Rodrigo, perdón, te interrumpí porque el tiempo de la televisión es así. ¿Tenías algún comentario respecto a este tema del laicismo francés? Sí, bueno, concretamente de esta tragedia en donde murieron 12 personas de este periódico. Primero, compartir lo que dijo el Papa Francisco, absolutamente. Es una aberración matar en nombre de Dios, de cualquier creencia, de cualquiera que ésta sea. Pero también un tema que sí me parece muy complejo, bueno, primero eso con respeto para las víctimas y suscribiendo lo que dijo el Papa. Pero esta parte que yo me cuestioné cuando vi todo esto es la revista, lo poco que he podido ver algunas imágenes, sí considero, bueno, yo en lo personal como católico, como mal católico, veo muy ofensivo lo que dice, lo que los dibujos de esta revista. Y me preguntaba si en un país tan libertario como Francia también hubieran permitido publicaciones igual de denigrantes, pero por ejemplo respecto a la raza de alguna persona o al color de la piel de alguna persona o algún acontecimiento histórico que les generara alguna piedra en el zapato a los propios franceses y que algún, por ejemplo, germanófilo se burlara de ellos, o cuestión de preferencias sexuales. O sea, lo que quiero decir es que todos estos valores de respeto de la raza, del color de la piel, de la creencia religiosa, de la preferencia sexual, pues deberían tener ese estatus de respeto por parte del Estado. Y aquí en este caso lo que noto es, la revista no solo era tolerada, sino al parecer aplaudida. Entonces, bueno, pues cierro con eso. Me generó mucho conflicto interior el pensar en eso y la tragedia que ocurrió, ¿no? Y ya nada más cierro con esto. Sí creo que la libertad religiosa implica eso, ¿no? Como el respeto por las dos vertientes, por la del Estado y por la de la religión, pero que también nunca llevarlo al extremismo, porque ahí es donde se cuarta totalmente la libertad religiosa de un Estado confesional como algunos estados de Medio Oriente, ¿no? Por ejemplo, en donde, por ejemplo, puede decirse en Italia que a una persona de cierta religión no le parece que en una escuela esté un crucifijo y puede llevar eso a la judicialización. Yo me pregunto si un italiano puede pedir eso en un país de la otra confesión, ¿no? Y volviendo a esta crisis que a mi juicio también le hace en otro tema interesante para los franceses y que nos vincula. Me corregirá si no, Rodrigo, los motivos jurídicos por los que se le dio la libertad a Florence Cassés es porque hubo fallas dentro del debido proceso, ¿no? Pero nunca se le sentenció que estaba absuelta ni que era inocente de los crímenes que cometió. Y la embajada francesa, el gobierno francés, pues logró argumentar con sus abogados que había una falla en el debido proceso y por lo tanto había que ponerla en libertad. Y la pregunta que me hago, o sea, pues ya vimos cómo su Estado laico funcionó en Europa, no funcionó en sus colonias africanas, como su estado de bienestar no es capaz de asimilar y aglutinar a sus migrantes africanos en sus colonias. Y el otro punto es su sistema de justicia, que nos vinieron pues ahora sí que a pontificar, ¿no? Cómo se hace un debido proceso. Y perdón, pero creo que los dos terroristas que hicieron la masacre hoy no están frente al juez llevando un juicio, hoy están muertos. Entonces, pues no sé, creo que hay una contradicción de este Estado francés. ¿Cómo lo ves, Rodrigo? No, bueno, a mí ya, no quise entrar en detalles porque se nos va el programa si habláramos de ese tema, pero ya para mí raya en lo absurdo, a que ahora está libre, no se determinó su inocencia, claro, hubo fallas en el proceso y eso es suficiente, sí creo, en un Estado democrático de derecho para una liberación. Desafortunadamente aquí hay víctimas que padecieron los efectos de esta delincuencia, pero
Lo que ya me parece un exceso es que esté demandando, me parece que $36 millones en daños y perjuicios, ¿no? Por su encarcelamiento, ¿no? Si este resarcimiento no lo tenemos ni para los mexicanos, ¿no? Cuando salimos, cuando quien está desafortunadamente o justamente sujeto a proceso y resulta con una sentencia absolutoria, no hay una reparación, porque además, pues reconozcámoslo, no habría ese dinero, ahora será otro tema de otro programa a lo mejor, con el sistema acusatorio sí se podría, pero si ni los mexicanos que estamos sujetos a eso, a una sentencia absolutoria incluso, tenemos derecho a ese resarcimiento, bueno, me parece claro. No sé cómo decirlo, ¿no? Carlos, el mundo está así. El mundo está con esta intolerancia religiosa, solamente intolerancia, para mí, con una cuestión bélica altamente, veíamos la imagen terrible de cómo en el suelo al policía lo victimizaban, más los ejemplos que no solo hay en Francia, sino los que vemos día a día, desgraciadamente, en nuestro país. Te pregunto, Carlos, ¿la familia es el medio, es la institución que puede ayudar al resarcimiento del tejido social? Claro, Álvaro, yo estoy convencido que la familia juega un papel muy importante, ¿verdad? En formar las futuras generaciones desde la niñez. Los padres de familia jugamos un papel muy importante en transmitir valores, ¿verdad? Que les den seguridad, que les den integridad, que puedan conducirse con rectitud, con honradez. Parece ser que hablar ya ahora de valores no es muy común, ¿verdad? Y la verdadera educación yo creo que está en el hogar, Álvaro. Los padres tenemos que ir formando una forma de ver el mundo, de ver la educación, de ver el gobierno, de ver el Estado, cumplir sus derechos civiles, ¿verdad? La importancia de votar, de hablar con la verdad, la importancia de amarnos, ¿verdad? Del principio de ser solidarios, ¿verdad? Necesitamos la familia puede hacer eso bien con sus hijos, ¿verdad? El respeto a las autoridades, Álvaro, es muy importante, ¿verdad? Las autoridades, porque hay autoridades tanto en el gobierno, en la escuela, los maestros, en las empresas está la autoridad, en todo lugar hay autoridad, entonces tenemos que enseñarles que hay el respeto a las autoridades, ¿verdad? Porque de lo contrario, entonces vamos a tener jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Violentos. Y ya este país no aguanta más violencia. Hay mucha violencia, ¿verdad? Lo que pasó ahí en la matanza de los 43, ¿verdad? En Tlatlaya, todo esto que se oye, ¿verdad? La delincuencia juvenil. Una deshumanización, un no respeto a la propia especie, ¿no? A la vida. Entonces, yo creo que la familia juega un papel, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que legislar políticas públicas que fortalezcan a la familia, pero de manera integral, Álvaro. Me parece que allí la familia está sufriendo, ¿verdad? Que el padre de familia no le alcanza, ¿verdad? Acuérdate que este país, ¿verdad? Tenemos un gran porcentaje de padres de familias que pues no les alcanza, ¿verdad? Lo que ganan, ¿verdad? El sueldo que mínimo aquí es muy bajo. Así es. ¿Verdad? Entonces, la cuestión económica, la cuestión de las drogas, el narcotráfico, a los jóvenes los quieren enganchar. Acuérdate que vivimos con 7 millones de ninis que no estudian ni trabajan. Y si no se les da una opción, se los van a jalar las bandas, la mafia. Entonces la familia, el Estado, juegan un papel conjunto, la iglesia, la educación, la escuela. Todos tenemos que jalar en el mismo tren, ¿verdad? Y yo creo que es, como decía, subsidiario y complementario, ¿no? Sí, bien. O sea, ese principio,
Lo que no pueda el individuo, que lo haga la familia, lo que no pueda la familia, que lo haga el municipio, lo que no pueda el municipio, digo, en ejercicio de pleno, que lo haga la entidad federativa y así hasta llegar a la federación, etcétera. En el plano educativo también coincido totalmente. Yo creo que la familia forma, ¿no? Y la escuela educada, instruye, entrega el conocimiento, pero la formación yo creo que sí debe ser de la familia. Y en cuanto a lo otro, bueno, esa familia debe estar preparada para formar y enfrentarse a muchas cosas. O sea, los jóvenes, aparte de a veces falta de oportunidades y un poco de falta de formación y de cultura, a lo mejor se dejan llevar por lo meramente, por las imágenes, por decirlo de una forma, ¿no? Por el materialismo. Es decir, ¿qué ve un joven aquí o un joven en algún barrio de clase baja de Tijuana o de Ciudad Juárez? Pues ve anuncios de la Ford, no sé, perdón por haber dicho, pues de una camioneta muy cara, y él ve en esos anuncios que la tiene que tener para poder tener novia prácticamente. Aparte el tipo de novia que fijen los medios, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es dinero. Pero si no tienen las herramientas para hacer dinero, dice, al costo que sea. Y bueno, pues ya sabemos. Y la inmediatez. Y la inmediatez, ¿no? Y con esta cultura del menor esfuerzo, o sea, juntemos todo eso, juntemos la falta de formación, y entonces sí tenemos un caldo de cultivo ahí, incluso desde la delincuencia, ¿no? Yo sí lo veo un poco así desde el aspecto de cómo verlo desde la política criminal, ¿no? Cómo verlo desde ahí, ¿no? Pero coincides que faltan políticas públicas para la familia, es decir, el Estado, no solo que entre a cubrir las carencias de la familia, sino apoyar para que la familia pueda resolver lo que en un principio le está costando trabajo. En la parte, digamos, de su papel de rector económico, sí, pero en la parte íntima de la familia, no. O sea, en generar las condiciones sí, pero tampoco veo un Estado papá, ¿no? Claro. Así sí, no, bueno, eso del Estado papá, me gustaría hacer un comentario. Me parece que así como el Estado, el peligro que corre es querer intervenir en todas las demás esferas de la vida, en la esfera familiar, ¿verdad? Ya hablamos hace rato en la esfera eclesiástica, ¿verdad? En la educación, ¿verdad? Tener un Estado centralista con el control, la tentación de todo el Estado, y parece ser que en la familia el Estado está metiendo políticas se me hacen muy peligrosas, ¿verdad? Está esto de los derechos de los niños a elegir el sexo que ellos, ¿verdad?, deseen, ¿verdad? Los derechos sexuales, ¿verdad? Inclusive en las primarias y secundarias ya se empieza a hablar de esos derechos, ¿verdad?, sexuales que pueden tener los niños, ¿verdad? Y entonces allí se me hace pues una intervención del Estado meter ese tipo de educación cuando los padres pueden dar esa educación sexual, ¿no? Permítame, Rodrigo Carlos, ir a un corte comercial y regresamos con las conclusiones de este programa. Regresamos a Línea por Línea. En fin, pues para concluir me gustaría dejar aquí algunas preguntas. El mundo en general, nuestro país, nuestras ciudades, pues se encuentran en un problema serio, ¿verdad? Una disfunción, pues prácticamente en todo, en lo económico, en lo social, en la cuestión del Estado de Derecho, lo político, etcétera. ¿Hay solución? ¿Hay cosas por hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué le toca a la familia? ¿Qué le toca al Estado? Y al Estado desglosándolo en su gobierno, ¿verdad? ¿Qué le toca al Ejecutivo? ¿Qué le toca al Legislativo? ¿A los jueces? ¿Al resto de las autoridades? En la cuestión social, a las escuelas, a las iglesias. ¿Qué responsabilidad también hay que asumir ahí? Porque nos decimos cristianos o judeocristianos, la inmensa mayoría. Y pues los valores de estas religiones monoteístas, pues lo deberíamos de llevar
a nuestra práctica, a nuestra vida diaria. Sin embargo, parece que eso pues no es así. Carlos, ¿qué opinas? Sí, mira, dijiste algo muy importante, ¿verdad? Que no llevamos a la práctica lo que nosotros creemos, nuestras creencias deben de aterrizar en lo práctico, ¿verdad? Sin duda alguna, los valores y principios cristianos han hecho de muchas naciones que han desarrollado este pensamiento altos niveles de desarrollo, de beneficio a la sociedad y por supuesto a la familia, ¿verdad? Y yo creo que en este año y sobre todo de elecciones, a mí me gustaría que hoy en día tuviéramos un legislativo muy fuerte, ¿verdad? A hacer propuestas de beneficio a la familia. Yo creo que la familia debe ser, ahora sí que la institución que se debe fortalecer. Cabe aclarar que la familia fue primero que el Estado. Entonces sí, todos los legisladores, el poder legislativo debe de, ahora sí, centrar sus baterías en ayudar al desarrollo, ¿verdad?, integral de la familia, ¿verdad? No por el DIF, que es el lema, ¿no?, las siglas pero sí desarrollar en todos los ámbitos, ¿verdad? Proveerle a los niños, a los hijos, a los padres, al esposo, a la esposa, facilitarles lo más que se pueda, ¿verdad? Y pues si hay políticas públicas que ayuden y beneficien a la familia, yo creo que vamos a tener un país mejor, ¿verdad? Así que invito a los futuros legisladores que recojan estos temas. Recogen esos temas. ¿Qué opinas, Rodrigo? ¿Qué hay que hacer? No, bueno, no, o sea, yo solo humildemente aportaría, ya había mencionado, que también por la parte del Poder Judicial, la interpretación judicial del texto constitucional, que insisto, es un gran avance, el artículo primero, el artículo 24, creo que va a ir poniendo las cosas en su lugar, y eso a la larga se decantará seguramente en una legislación respetuosa, que impulse estos temas, en una interpretación armónica, insisto, del texto constitucional, que armonice precisamente el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, eso, el ejercicio de la libertad de creencia, y que nos lleve incluso a la objeción de conciencia, les decía. Eso, o sea, yo lo veo. ¿Por qué no explicas al auditorio esto de la objeción de conciencia? Pues lo podría explicar con un ejemplo. O sea, por ejemplo, que un profesionista que profesa un cierto credo pueda argumentarlo para un hacer o un no hacer. Y el caso concreto podría ser el aborto en el caso de un médico que se negase a practicarlo porque su religión no se lo permite. Esto no es algo... Esto no, parece que hay una religión que no puede hacer honores a la bandera y se les ha permitido que eso sea así en los lunes. Sí, se les ha... Bueno, ahí sí no me o sea, quisiera verlo como algo, como una interpretación a la larga, insisto, que claro, en un equilibrio, viendo la situación concreta, pudiera respetarse precisamente una objeción de conciencia, analizando el caso concreto, ¿no? Es lo que digo. Pero ahí ya me parece un grado bastante avanzado del respeto a la libertad religiosa, ¿no? Ajá. Eso sería. Bien. ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿qué información tienes tú respecto a esta situación de cuando no salen a hacer los honores a la bandera? Bueno, pues mira, ahí no tengo mucho que decir, pero digo, me parece, yo en lo personal digo, yo creo que el no hacerlo, pues, el no hacer esos honores, pues, la verdad yo pienso que eso, pues, no ayuda a nada, ¿verdad? No beneficia, ¿verdad? Digo, es su creencia, ¿verdad? Pero yo creo que como mexicanos debemos de hacerlo con respeto a nuestra bandera, ¿verdad?
no es ni idolatría ni nada. A lo mejor ellos lo ven como una idolatría, pero no, pues como ciudadanos debemos amar a nuestra patria, los colores, ¿verdad? Como parte de nuestra cultura. Pero digo, ahí está la pluralidad, ¿verdad? Y el respeto que se debe dar a las personas. Sí, es que siempre y cuando no dañen a otras personas. Yo creo que eso no tampoco daña, ¿no? Lo dice el artículo 24. Quizás se va por el aspecto criminal en el ejercicio, siempre y cuando no se incurran en conductas criminales, pero en general, pues lo que dice la Constitución es, ejerce tu religión, siempre y cuando sea en el marco de respeto, del respeto a la ley. Si la ley exige algo notoriamente contrario, no creo que sea el caso. O sea, yo creo que los mexicanos debemos saludar a la bandera. Y lo personal, me refería a cosas más profundas donde ya hay realmente un conflicto ético, ¿no? En donde estás hablando de la vida humana, ¿no? Sí, ahí sí. ¿Hacer el servicio militar o no hacerlo? No, ahí sí me voy a ver más pero yo creo que todos, creyentes, no creyentes, tienen que cumplir con las leyes en ese sentido, ¿no? Hacer el servicio militar, pagar sus impuestos, llenar los formularios que sean necesarios para sacar una licencia, porque tampoco puede ser un pretexto, ¿no? Lo otro tampoco se trata de... Sí, el otro extremo. No, claro, estoy hablando de cosas profundas, cosas que han ocurrido y cosas que en Europa se hacen, por ejemplo, en España, ¿no? Con los límites que tiene que ser. Y a lo mejor ese es el punto de equilibrio que es muy difícil, pero ese es el punto de equilibrio. Es el que respetar, pero respetar las dos cosas, ¿no? Eso sería mi... ¿Algún comentario final, Carlos? No, pues que este país sí necesita una tremenda libertad en los derechos de ejercer nuestras creencias, ¿verdad? Y que las iglesias juegan un papel muy importante en el desarrollo de la formación de la niñez, de la juventud, y que va a beneficiar a este país. Ahí quiero aportar esa situación. ¿Un comentario, Rodrigo? Yo creo que esa sería mi conclusión de ese tema. Muy bien, pues estimados televidentes, como ven, este tema pues da para mucho, da una cuestión clara de a dónde va la tolerancia, a dónde va la religiosidad, hacia dónde los espacios, ¿verdad? Se han logrado, las propuestas. Ahora pues hablamos de una libertad de conciencia, una libertad de creencia, pero nos dicen que hay que ir más allá, que hay que ir a la libertad religiosa, que hay que ir a una cuestión de tener la libertad de objetar cuando una cuestión ética, cuando una cuestión filosófica de la creencia de un profesional le impida desarrollar alguna cuestión. Dice aquí Rodrigo, el caso claramente del Distrito Federal, donde algún médico de la Secretaría de Salud, pues pudiera, ¿no? ¿Sí entendí bien, Rodrigo? O sea, le ordenan que haga es hipotético el caso. Es hipotético, pero pudiera darse, que el médico diga, mi creencia me impide realizar esto. Bueno, ¿tenemos alguna noticia? ¿Ha habido algún médico que ya lo haya manifestado? ¿Qué sucederá ahí? ¿Sabemos algo? Que el supuesto lo puse como extremo y lo puse solo como un ejemplo, porque es difícil que ese caso se dé, y menos en una ciudad como la de México, porque seguramente habrá los médicos que tengan esa convicción. Pero ¿qué pasa? ¿Le pedirán a su superior cambiarse de turno? Yo no entro. ¿Cómo lo resolverán prácticamente? Porque debe haber algunos médicos lo hace otro, ¿no? Supongo que en la práctica lo haría otro. O sea, por eso lo puse como un caso hipotético, ¿no? Como simplemente ejemplificar, ¿no? Pero que este tipo de conflictos, llamémosle así, sí se pueden dar en la práctica, y yo creo que dan para, desde el mundo del derecho también, un tema muy interesante a desarrollar por el Poder Judicial. A eso me refería. Pues sí, quedan ahí muchos temas. Ojalá que pudiéramos en un futuro poderlos seguir platicando. Sí, claro. Y sobre todo ver qué va a suceder, porque están haciendo pues una nueva interpretación, ¿verdad? Con esta reforma a los derechos humanos. Entonces viene a modificar todo lo que ahora los tribunales van a tener que sancionar a partir del 2011 fue la reforma. De 2011. De 2011 la reforma en derechos humanos.
Estimados televidentes, concluye así Línea por Línea. Nos vemos en el próximo Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Muchas gracias.